América Latina está, después de 15 años de noticias luminosas, formando parte de ese diario cotidiano triste. Actualmente, en el continente latinoamericano, solamente hay 4 países donde está despenalizado el aborto. Ahora, después de muchos años de reivindicaciones, en Argentina se ha abierto este debate en el Congreso. E inesperadamente ha sido un gobierno de corte conservador y neoliberal el que lo ha permitido. Pero detrás, como siempre hay un movimiento. En este caso, un movimiento feminista que despertó en 2015 con el lema Ni una menos, y que, luchando contra la violencia frente a las mujeres, está introduciendo nuevos debates en el país. Debates que sabemos, en la experiencia europea, dan paso a una mayor libertad. Y esta noche tenemos la fortuna de contar la frontera con Victoria Freire. Victoria, ¿qué tal? muchas Buenas gracias. Noches. Muchas gracias. Victoria es socióloga, militante feminista del colectivo argentino Malajunta. Así es. Victoria, ¿qué pasa con América Latina? Por un lado, nos encontramos que a partir, ¿no?, del año, estoy pensando en el año 94, ¿no?, la emergencia del zapatismo se recuperó, ¿no?, el discurso de los indígenas. Después, ¿no?, con la victoria en el 98 de Hugo Chávez y después la victoria de Lula, de Evo, hubo toda la recuperación, ¿no?, del sujeto pueblo, ¿no?, y de la recuperación de la dignidad. ¿Qué pasa con el sujeto mujer? Bueno, hay efectivamente en los últimos años un crecimiento y un avance de una serie de políticas en distintos puntos del continente, ¿no?, que va de la mano de estos procesos políticos populares que han abierto la participación y que han permitido que se sancionen leyes contra la violencia, leyes de identidad de género, leyes contra la trata para fines de explotación sexual, distintas medidas, pero el derecho al aborto no ha sido conquistado en ninguno de estos casos y sigue siendo una bandera fundamental de nuestro movimiento. ¿Por qué crees, Victoria, que fuerzas políticas conservadoras están consintiendo en reconocer estos derechos ahora? Es muy complejo pensar en cuáles son las intenciones de fondo, ¿no?, por las cuales se habilita este debate. Se ha dicho mucho en relación a si es una cortina de humo o si efectivamente se quiere avanzar. Bienvenida sea, bueno, ¿no? Nuestra respuesta es esa. En primer lugar, que nosotras pensamos que hay una conquista que tiene que ver con nuestro movimiento. Esta emergencia, esta irrupción que vos señalabas del Ni una menos y este momento histórico que sentimos que estamos viviendo en nuestro país tiene que ver con un desarrollo, con un recorrido de organización de muchos años, con espacios de articulación, de crecimiento a nivel nacional y yo creo que también con redes que se van fortaleciendo a nivel continental, sobre todo en este contexto. Pensamos que nosotras nos ganamos ese lugar, que hay algo irreversible en nuestra lucha, ¿no?, que levanta el debate, que pone pisos mucho más altos para la discusión y que se hace muy difícil eludir, por ejemplo, la posibilidad de discutir en este momento sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que es en definitiva lo que estamos discutiendo. Pero fíjate, Victoria, curiosamente, conseguís, por ejemplo, el apoyo del feminismo norteamericano, del feminismo europeo, del feminismo español en este caso, pero en cambio hay compañeros latinoamericanos de izquierda, ¿no?, que comparten otras luchas emancipadoras, que comparten la visión antiimperialista y sin embargo tienen profundas dificultades para entender al sujeto de transformación mujer. Exacto, ahí creo que nosotras estamos abriendo un camino, no solo las mujeres, sino las identidades disidentes, un camino que yo creo que es irreversible. Nosotras hablamos de una cuarta ola, por supuesto que estamos presenciándola, la estamos protagonizando y es difícil hoy ponerle una etiqueta, pero también se hace difícil pensar de hoy hacia adelante la posibilidad de un proyecto transformador que no contempla al feminismo como sus principales banderas. Aquí en Europa es imposible y en España es imposible. Bueno, yo creo que estamos logrando eso en América Latina, que hay un antes y un después de la primera emergencia del Ni una menos en 2015, que tiene que ver con cambios de fondo, cambios a nivel generacional. Nosotras hablamos de una nueva generación, la generación Ni una menos, pero también con una interpelación muy profunda en el sentido común. El primer Ni una menos fue el 3 de junio de 2015 y a pocos meses fue la elección presidencial que marcó un cambio de etapa en nuestro país, que es muy paradójico, ¿no?, porque justamente vos señalás
señalabas, hay una oleada neoliberal y eso convive con un ascenso, un crecimiento de nuestro movimiento que tiene no solamente la bandera de denunciar las violencias, de reivindicar el derecho al aborto, sino una bandera muy fuerte que tiene que ver con el deseo. Nosotras decimos que nos mueve el deseo. Hay un deseo de una vida digna, hay una esperanza, un horizonte de felicidad, de vida libre, ¿no? De poder caminar libres por la calle, de no ser asediadas en términos de la violencia de género. Y también hay una denuncia estructural que va más allá de la violencia de género y que se ve en esta figura del paro, de la huelga de mujeres, claro, que también tuvo alcance internacional y que es muy interesante. No solamente denunciamos los femicidios, sino que también estamos denunciando un régimen desigual, de explotación, que nos hace más pobres, ¿no? Que hace que desempeñemos las tareas domésticas, a diferencia de nuestros compañeros varones. Todo eso son logros instalados en la agenda después de muchos años y en un contexto de irrupción. Yo creo que los compañeros de izquierda, los compañeros que son parte de los movimientos populares, es difícil que hoy no miren esto que está sucediendo. Es difícil que no se sientan interpelados y, por supuesto, también el desafío más grande es que nosotras nos ganemos esos espacios, que podamos disputar. Hay un elemento que decías tú, ¿no? Yo siempre creo que nos construyen nuestros enemigos, ¿no? Y siempre quien se nos pone enfrente y nos corta libertades nos construye, ¿no? En esa posición vamos construyendo también nuestra conciencia. Pero tengo la sensación de que la gente más joven tiene el umbral, ¿no? de dolor más bajo y que salta antes, ¿no? Tiene menos aguante, ¿no? A este comportamiento del poder en este caso y que las mujeres jóvenes aguantan muchísimo menos el machismo que las mujeres mayores. Sí, ¿Por qué crees que es eso? El otro día hablaba con una mujer en Sevilla y ella me decía, su interpretación tenía que ver con algo de las generaciones y me pareció interesante. Yo le preguntaba por qué ocurría, por qué pensaba ella que ocurría todo esto, que antes las feministas éramos algunas, ¿no? Que nos organizábamos muy convencidas, pero no lográbamos interpelar masivamente como estamos logrando hacerlo hoy. Y me decía que hay una cuestión de expectativa también en las generaciones, ¿no? En nuestras madres, en nuestras abuelas, que han vivido con lógicas y mandatos mucho más tradicionales y mujeres que hoy participan del mercado laboral, que tienen su vida, que quieren alcanzar un ideal profesional y que ven que tienen que desempeñar las tareas domésticas, ¿no? Y que se encuentran límites frustrados en un mundo que es desigual, que no nos permite las mismas oportunidades a hombres y mujeres, un mundo donde no existe el mérito, ¿no? No corremos el riesgo de que eso nos lleva a un feminismo neoliberal, es decir, yo lo que quiero es tener las mismas capacidades para competir en igual condición que el hombre en el mercado, ¿no? Bueno, a mí me parece que el feminismo, al menos en la manera en que lo entiendo, ¿no? Como un feminismo popular, es profundamente transformador, porque pone en eje que esas desigualdades son estructurales y que tienen que ver con un sistema capitalista, que la concentración de la riqueza es profundamente machista y masculina, que los roles desiguales en las tareas de cuidado tienen que ver con un aspecto que es funcional a la reproducción de un régimen y de un sistema económico que no visibiliza ese trabajo de las mujeres. Creo que esa denuncia, y por eso la figura tan fuerte del paro, de la huelga, es tan importante porque pone el eje, pone el foco, ya no en la violencia, ya no en ese cartel que queda bien, ¿no? Muchos políticos argentinos han utilizado el cartel de Ni Una Menos, representando ideas profundamente neoliberales. Ahora, la violencia de género es imposible transformarla sin plantear, por ejemplo, la autonomía económica. Es difícil cambiar y combatir la violencia de género con medidas de maquillaje, con multiplicando refugios, a la vez que también es importante señalar que el problema que tienen las políticas públicas muchas veces es la falta de presupuesto, siquiera para hacer refugios. Ahora, lo que nosotras buscamos y señalamos es la necesidad, por ejemplo, de la autonomía económica, del acceso a los derechos, no de igualdades en el mundo del trabajo. Sí, los avances más potentes que ha habido son avances donde desde gobiernos, en este caso gobiernos autonómicos, han sido capaces de cambiar la propia fiscalidad. Es decir, que no es solamente que el feminismo se reclame desde departamentos de igualdad, sino desde departamentos de fiscalidad que permitan cobrar más impuestos a los ricos, que permitan tener una base fiscal para realmente redistribuir y generar las bases para que las mujeres puedan tener esa vida buena, que no la puedes tener si los cuidados siguen siendo una parte exclusiva vuestra. Sí, una de las cosas que nosotras, por ejemplo, observamos es que con un gobierno neoliberal que lleva adelante medidas que implican mayor desocupación, mayor desempleo, precarización de la vida, las principales afectadas somos las mujeres y las identidades disidentes, ¿no? Eso lo podemos palpar, es visible y es también un desafío de nuestro movimiento lograr que a partir de esa interpelación del Ni Una Menos
se pueda entender que pueda haber una interpretación de la realidad que se conciba en una clave antineoliberal. Lo estamos logrando, lo estamos desarrollando. Hay un encuentro en las calles, un encuentro en la huelga que permite ir construyendo ese imaginario, pero sin duda es un desafío. Nos hemos comido el tiempo, madre mía, no sé qué ha pasado. Cuéntanos corriendo, ¿cuál es la lectura que hace una mujer joven del aborto, del derecho al aborto, del no derecho al aborto en Argentina? Bueno, hoy en Argentina el aborto es legal solo en algunas causales, ¿no? Y eso también indica algo que decía una compañera historiadora en el tratamiento que hoy se está dando en las comisiones, en el Congreso. Sabemos que tenemos mayores perspectivas en la Cámara de Diputados, pero hay muchas dificultades seguramente en la Cámara de Senadores. Ella señalaba que el derecho al aborto es la reivindicación del derecho a decidir, de la autonomía del cuerpo de las mujeres, pero también es una reivindicación del placer, ¿no? Muchas veces se lleva la discusión sobre el derecho al aborto al plano de la moral, de la creencia. Nosotras estamos logrando de alguna manera que este debate salga de ese terreno, que vaya al plano de la política, ¿no? De la cuestión de Estado, que vaya al plano de la salud pública y de los derechos humanos, que pensemos y señalemos la importancia de que en ningún país ninguna mujer muera por abortos clandestinos, por abortos inseguros. También reivindicar una tradición interrupciones del embarazo se lleven adelante con métodos medicamentosos, con acompañamientos, ¿no? Ahí el movimiento de mujeres, el movimiento feminista también ha construido herramientas que son muy valiosas, pero por supuesto dar un salto en este momento hacia su legalización es vital para que cualquier mujer, para cualquier persona con capacidad de gestar pueda decidir cuando quiera o no ser madre, pueda decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Una mujer joven, supongo que en Argentina, si tiene dinero se va a abortar fuera y si no tiene dinero tiene que recurrir a abortos clandestinos. Hay una cuestión de clase muy clara que tiene que ver con el acceso al aborto, efectivamente. Las mujeres de mejores recursos pueden acceder en condiciones mayores de seguridad y las mujeres de menores recursos son las que comprometen su cuerpo, su vida y su salud de manera integral. Macri apuntó en una ocasión contra un hospital, ¿no?, que había generado por una orden judicial un aborto, ¿no?, y lo señaló para que los grupos antiabortistas lo atacaran, ¿no?, lo escracharan. Siendo jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, antes de alcanzar la presidencia, estuvo en contra del protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, del protocolo que permite que en caso de violación, en caso de riesgo de la salud de la mujer, cualquier persona pueda acceder directamente al aborto sin ser judicializado, ¿no? Hay una tradición que indica que el espacio del PRO y varias de sus figuras más relevantes hoy están en contra del aborto, pero paradójicamente este debate se está dando y estamos avanzando. Hoy el consenso sobre la despenalización es muy alto en nuestro país. ¿Puede hacer algo el feminismo español para ayudaros en las movilizaciones concretas, en las reivindicaciones concretas que tenéis en marcha las próximas semanas? Hay algo que aparece permanentemente en el debate. Pídeselo. De despedida, tu televisión es esta. Muy importante, que es la experiencia de legalización del aborto en España. Hay un mito, ¿no?, de que cuando se legalice el aborto en nuestro país, todas vamos a ser obligadas a interrumpir nuestros embarazos. Y en verdad lo que indica la legalización del aborto en otras experiencias es que descienden la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo, porque no solo hablamos de aborto, sino de educación sexual integral, hablamos de anticoncepción, políticas de anticoncepción, de modo que la legalización del aborto ha permitido que desciendan muchas veces las interrupciones del embarazo y que, por supuesto, desciendan las muertes de personas con capacidad de gestar. Nunca es una alegría abortar, ¿no? Es una decisión de libertad. Eso no implica que sea una alegría. Victoria, muchísimas gracias. Teníamos aquí este libro. Nos hubiera gustado hablar de Itaí Ackman y Ulises Boscia, La izquierda y el nacionalismo popular. Un divorcio. Inevitable que lo conoces, ¿verdad? Por supuesto. Lo conoces bien. Lo has leído. Forma parte de compañeros con los que trabajáis. Así es. Allí. Esperemos que estén pronto por aquí. Y nada, pues te queremos regalar, por ser San Jordi... Muchas gracias. Una rosa y un libro. El libro te lo damos ahora, que no lo hemos traído. Lo tenemos fuera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por universalizar algo que no nos puede ser ajeno, que son los derechos de las mujeres, que aquí en España creo que es la promesa de ahondar en nuestra democracia y ojalá esa mayor conciencia feminista en España pueda ayudar a las hermanas latinoamericanas y en concreto a las hermanas argentinas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y aquí en la frontera ya sabéis que tenéis vuestra casa. Muy bien. En un momento complicado con ese gobierno de Macri. Muchas gracias. Vosotros desobedientes, apagad la tele ya, apagad ya el ordenador y coged un libro. Porque hay que leer, ¿no? El que no lee vive una vida
y los que leéis sabéis que vivís muchas vidas. Es duro, porque también se os multiplican los dolores, pero estáis cumpliendo el mandato de ser seres humanos, desobedientes. Hasta mañana.